Caso X.6, Peugeot 508, Hybrid 4 en ocasiones no arranca. Explicación. Causas más comunes y diagnóstico paso a paso en un Peugeot 508 Hybrid 4 que a veces no arranca. Este modelo es conocido por problemas intermitentes de arranque. El mecánico seguiría un orden lógico de diagnóstico. Posibilidades más frecuentes y cómo se comprueban. 1. Batería de 12 voltios, la causa más común, 70-80% de los casos. Es la que inicia todo el sistema. Si está débil, el coche no puede activar los contactores de la batería HV. Posibles fallos. Batería descargada o en mal estado. Aunque mida voltaje, puede fallar bajo carga. Bornes sueltos o corroídos. Consumo parasitario, algo que drena la batería cuando el coche está apagado. ¿Cómo lo comprueba el mecánico? Mide voltaje en reposo. Debe estar por encima de 12.4, ideal 12.6 voltios. Prueba de carga, load test, con tester profesional, Midtronics u otro. Luego, prueba de práctica, conecta un arrancador externo bueno. Si arranca perfectamente, casi seguro es la batería de 12 voltios. Luego, mide consumo parasitario, corriente en reposo. Debe estar por debajo de 50-100 miliamperios. Luego, revisa y limpia bornes y masa, tierra. Eso era la batería de 12 voltios, la causa más común. Luego, 2. Alternador reversible, el segundo punto más problemático. En este modelo es clave porque genera electricidad para cargar la batería HV. Posibles fallos. Rodamientos desgastados, fallo muy común. Correa floja, desgastada o rota, tiene contador de uso. Fallo en la electrónica de potencia. Problemas de comunicación, códigos P1A9293, etc. ¿Cómo se comprueba? Leer códigos de avería con Diagboss, herramienta oficial Peugeot. Comprobar la tensión de la correa y su estado. Verificar que el alternador responde en modo generador y en modo motor, arranque. Medir voltaje de salida mientras el motor está en marcha. Comprobar si aparecen fallos de reversible Alternator Power Electronics del alternador. Eso es como se comprueba el alternador reversible. Luego, 3. Batería de alto voltaje, HV. Menos frecuente como causa de no arranca en absoluto, pero posible si está muy degradada. ¿Cómo se diagnostica? Con Diagboss se lee el estado de la batería High Voltage, SOC, voltajes de módulos, aislamiento, etc. Se miran códigos específicos de batería de tracción. Se comprueba si el sistema permite entrar en modo ready. En casos graves se hace un test de capacidad o se revisan módulos individuales. Luego, 4. Convertidor DC-DC. Convierte voltaje alto a 12 voltios para alimentar la batería auxiliar. ¿Cómo se comprueba? Con el coche en modo ready, medir si la batería de 12 voltios sube a 13.5-14.5 voltios. Si no sube, problema en DC-DC o en la alimentación desde la HV. Leer códigos relacionados con el DC-DC. Y luego 5 otras causas frecuentes, fusibles y relés del sistema híbrido, especialmente los de alta tensión y el del alternador reversible. Luego masas, en inglés grounds, defectuosas o cables corroídos. Luego contactores de la batería HV, prechar, el precarga relé o contactores principales que no cierran. Problemas de comunicación entre las diferentes ECUs, el Hybrid Control Unit. Sensor de freno o pedal de freno, el coche no arranca si no detecta que el freno está pisado. Y luego llave inmovilizador o sistema de acceso sin llave. Esas son otras causas frecuentes. Orden de diagnóstico recomendado por un mecánico. Escanear todo el vehículo con Diagboss y anotar todos los códigos. O con escáner bueno. Probar la batería de 12 voltios
arrancador externo más arrancador externo. Revisar bornes, masas y fusibles. Comprobar alternador reversible, correa, rodamientos, códigos. Verificar que el DC-DC está cargando la 12 voltios. Y 6. Análisis profundo de la batería HV, solo si lo anterior está correcto. Consejo importante, en este modelo casi siempre empieza por la batería de 12 voltios. Muchos mecánicos han cambiado baterías HV o alternadores caros solo para descubrir después que era la batería auxiliar o una masa mala. Si el problema es intermitente, es recomendable registrar cuándo ocurre, en frío, después de varios días parado con la batería baja, etc. Hacer una prueba de carretera con diagnóstico en tiempo real. Bien, esto ha sido la estrategia básica. Y ahora voy a explicar mejor los puntos 2 y 3, que eran, el punto 2 era el alternador reversible, el segundo punto más problemático, cómo comprobarlo, y el punto 3 era la batería de alto voltaje, también menos frecuente como causa de que no arranca en absoluto, pero posible si está muy degradada, ¿no? Entonces aquí tienes una explicación lo más detallada y completa posible sobre cómo un mecánico profesional comprobaría el alternador reversible y la batería de alto voltaje en un Peugeot 508 Hybrid 4. Advertencias importantes. La batería HV trabaja con voltajes peligrosos, más de 200 voltios. Solo personal capacitado con guantes dieléctricos clase 1000 voltios, herramientas aisladas y equipo de protección debe tocar el sistema de alta tensión. Se necesita la herramienta oficial Diagbox o equivalente de alto nivel como PP2000 para un diagnóstico completo. Nunca desconecte la batería de 12 voltios sin seguir el procedimiento correcto. Puede generar códigos y problemas. 1. Comprobación del alternador reversible. Paso a paso. El alternador reversible es un motor generador trifásico de alto voltaje conectado por correa al motor diésel. Paso 1. Revisión visual y mecánica. Abre el capó y localiza el alternador reversible, lado del motor, conectado por correa. Inspecciona el estado de la correa trapezoidal de 6 pistas. Busca grietas, desgaste, brillo o deshilachado. Comprueba la tensión de la correa. Debe tener la tensión correcta según especificaciones Peugeot. Gira manualmente el alternador, con el motor apagado, para detectar ruido o juego en los rodamientos. Son un punto muy débil en este modelo. Revisa conectores eléctricos y cables. Busca corrosión, quemaduras o pines sueltos. Bien, este es el paso 1, revisión visual y mecánica. Paso 2, diagnóstico electrónico con Diagbox. Conecta el escáner Diagbox al OBD. Entra en el menú híbrido. HCU, Hybrid Control Unit y alternador reversible. Lee todos los códigos de avería. Los más comunes son P1A92, 93, 96, etc. Verifica parámetros en tiempo real. Voltaje de entrada barra salida, temperatura del alternador, RPM del alternador y modo actual. Modo actual en el que está generador o motor. Paso 3. Pruebas de funcionamiento. Arranca el coche y ponlo en modo ready. Con el multímetro mide el voltaje en la batería de 12 voltios. Debe subir a 13.8-14.5 voltios aproximadamente. Con Diagbox monitoriza si el alternador está generando potencia hacia la batería HV. Luego, eso con el escáner Diagbox. Luego, realiza una prueba de aceleración suave y frenada. Observa si el sistema recupera energía y si el alternador responde correctamente. Luego, prueba el modo Stop y Start varias veces. El alternador debe arrancar el motor de forma suave. Luego, paso 4. Pruebas avanzadas. Si hay sospecha.
Comprobar la resistencia de los devanados del alternador, con el sistema desconectado y con precauciones de alta tensión. Sustituir temporalmente la correa por una nueva y resetear el contador de uso con DiagBox. Si hay ruido o vibración, desmontar y revisar / reemplazar rodamientos. Fallo típico: rodamientos ruidosos o destruidos. Esto genera vibración, pérdida de eficiencia y códigos de error. Bien, esto era cómo comprobar el alternador reversible. Revisión visual y mecánica, diagnóstico electrónico con el escáner DiagBox, ver parámetros en vivo, pruebas en funcionamiento con el coche en modo ready y arrancado, con el multímetro, con el DiagBox y el modo Start-Stop, y luego pruebas avanzadas. Ahora, 2. Comprobación de la batería de alto voltaje, HV. Paso 1. Diagnóstico básico con DiagBox. Conectar DiagBox, entrar en batería de tracción o BMU, Battery Management Unit, leer estado de carga, SOC, debe estar entre 20-80% aproximadamente en condiciones normales. Voltaje total de la batería HV, voltajes individuales de cada módulo. El 508 tiene varios módulos. Diferencia máxima entre módulos. Si hay más de 0.3-0.5 de diferencia, hay un desbalanceo. Luego, resistencia de aislamiento, muy importante, debe ser muy alta. Si es baja, hay riesgo de cortocircuito a masa. Y temperatura de los módulos también. Eso en leer en el Battery Management Unit, batería de tracción en el DiagBox. Luego, pruebas dinámicas. Arranca el coche y monitorizar en tiempo real mientras se conduce. Cómo varía el SOC durante aceleración y frenada. Si el sistema permite el modo ZEV, 100% eléctrico. Si el motor diésel arranca con frecuencia para cargar la batería. Signo de batería HV débil. Y también, dentro de pruebas dinámicas, realizar prueba de frenada regenerativa fuerte. Observar cuánta energía se recupera. Bien, después de pruebas dinámicas, paso 3. Pruebas avanzadas. Cuando hay sospecha de degradación. Test de capacidad. Con herramientas especializadas se descarga y carga la batería controladamente para medir su capacidad real en amperios hora. Luego, equilibrado de celdas. Algunos talleres pueden realizar un balanceo de módulos. Inspección física. En casos graves se desmonta la batería, ubicada en el maletero, para revisar conexiones, módulos hinchados o fugas. Luego, síntomas típicos de batería HV degradada. Poca autonomía eléctrica, el motor diésel se enciende casi siempre, luces de avería híbrida y modo LIMP, limitado. Bien, ahora, orden lógico recomendado en taller. 1, lo recuerdo. La batería de 12 voltios más bornes más masas, primero y más barato. 2, escáner completo con DiagBox. 3, alternador reversible, correa más códigos. 4, convertidor DC-DC. Y 5, batería HV, solo si lo anterior está correcto. Tiempo aproximado: un diagnóstico completo serio puede tomar entre 2 y 6 horas según los fallos encontrados. Y ahora, explico, DiagBox o escáner genérico. 1. Para resetear el contador de uso de la correa del alternador reversible. Este contador es muy específico de PSA, Peugeot Citroën, y está almacenado en la HCU, Hybrid Control Unit. Con DiagBox, herramienta oficial, se puede hacer sin problema, es el método recomendado y más fiable. Peugeot obliga a resetearlo cada vez que se cambia la correa. Con escáner genérico bueno, Autel o Launch, Autel Maxi6 Elite o MS906BT, MK908, etc.,
En muchos casos sí puede hacerlo, especialmente si tienes la versión más actualizada y el software para vehículos europeos PSA. Sin embargo, no siempre es 100% fiable en todos los módulos híbridos del 508 iHybrid 4. Algunos usuarios consiguen resetearlo, otros no. Luego Launch, X431 Pro, X431V+, Pad 7, etc. Similar a la Autel. Las versiones más altas con el software HD o EV/Hybrid suelen permitirlo, pero hay limitaciones. No es tan completo como Diagbox. Conclusión. Un buen Autel o Launch puede funcionar, pero no es garantizado. Hay más limitaciones que con Diagbox. Si el contador no se resetea correctamente, el coche puede entrar en modo degradado o activar la luz de avería híbrida aunque la correa sea nueva. Luego, esto era para resetear el contador de uso de la correa del alternador reversible. Ahora, para comprobar la batería de alto voltaje, HV, aquí los escáneres genéricos buenos rinden mucho mejor. Autel y Launch, versiones altas, pueden leer bastante información útil. Voltaje total de la batería HV, estado de carga SOC, voltaje de los módulos individuales, temperaturas, resistencia de aislamiento, códigos de error específicos de la batería y algunos parámetros en tiempo real. Limitaciones. No siempre muestran todos los datos que muestra Diagbox. PSA tiene datos propietarios más profundos. No permiten hacer ciertos procedimientos avanzados como equilibrado completo de celdas o pruebas de capacidad profundas. La calidad de la información depende mucho de la versión del software y de las actualizaciones. En resumen, para un diagnóstico básico a intermedio de la batería HV, un buen Autel o Launch es suficiente en la mayoría de los casos. Para un diagnóstico profundo o reparación equilibrado, test de capacidad, etc., Diagbox es claramente superior. Bien. Recomendación práctica. Si vas a trabajar ocasionalmente en este coche o en PSA híbridos, vale la pena tener Diagbox, incluso una versión clonada decente. Si ya tienes un Autel Premium o Launch X431 de gama alta y actualizado, prueba primero con ellos. En muchos talleres independientes hacen el reset del contador y buena parte del diagnóstico de batería HV sin problemas. Para máxima seguridad y evitar sorpresas, mandar el coche a un taller que tenga Diagbox si el problema persiste después del diagnóstico genérico.